Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Dejando Jesús el territorio de Ciro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le pidieron que le impusiera la mano. Este milagro, vamos a considerar en el Evangelio de hoy, es exclusivo de San Marcos, aunque en los otros sinópticos pues hay algunas narraciones parecidas. Jesús está fuera, en territorio de paganos, y se retira allí y se le presenta un sordo, una persona que pues padecía una enfermedad delicada, siempre es una deficiencia que conlleva pues muchas molestias, como el peligro y la tentación del aislamiento, por ejemplo, de la soledad. Aunque bueno, si se esfuerzan, como mucha gente hace, lo pueden interpretar, intentar aprender lenguajes, a leer los labios. Este muchacho que le presentan al Señor es sordo, pero no mudo del todo, sino mojigalos, dice el Evangelio, en griego, el original. O sea, tartamudo, pero padecía, dice el Evangelio, que apenas podía hablar. Sería objeto de burla. ¿Quién pecó, este o sus padres? Se preguntarían a veces, como alguna vez le dijeron a Jesús ante una circunstancia similar, en la enfermedad. Como si tiene esta dificultad es porque hay algún pecado por medio. Y seguramente que esto le haría sufrir. Esta situación que nos sirve pensar en ella, pues llevándola a la vida espiritual, de hecho se aplica espiritualmente a la ceguera, a la sordera, a la mudez del alma espiritual, que en la vida espiritual se manifiesta en falta de sinceridad, en falta de docilidad, cuando le cuesta a uno hablar, cuando le cuesta a uno soltar el sapo, como se dice, contar lo que le cuesta, contar lo que le pasa, lo que lleva por dentro, las luchas, las tentaciones, los pecados. Benedicto XVI decía: no solo existe la sordera física, comentando este pasaje, que en gran medida aparta al hombre de la vida social, como hemos considerado. Existe un defecto de oído con respecto a Dios, y lo sufrimos especialmente en nuestro tiempo, en nuestra cultura. Nosotros simplemente ya no logramos escucharlo. Son demasiadas las frecuencias diversas que ocupan nuestros oídos. A veces pasa que un ruido pues opaca otro. Uno está hablando en grabaciones y hay que esperar que pase el avión, porque si no, no se escucha lo que uno está diciendo. En la vida también normal suele suceder, ¿no? A veces el televisor está tan duro que no deja oír la radio, etc. Con Dios pasa un poquito lo mismo. Lo que se dice de Él nos parece precientífico, ya no parece adecuado a nuestro tiempo. Con el defecto de oído o incluso la sordera con respecto a Dios, perdemos naturalmente también nuestra capacidad de hablar con Él o a Él. Sin embargo, de este modo nos falta una percepción decisiva. Claro, el Papa Benedicto es que tenía una cabeza muy grande y bueno, está en ese ambiente europeo como muy posmoderno. Es decir, el hombre actual le cuesta escuchar a Dios, es sordo para Dios y le cuesta hablarle a Dios.
porque nos han llenado de ideologías, sobre todo, y de mundanidad que nos aparta del Señor. Y además, no solamente no nos damos cuenta, no somos conscientes de que es un déficit, sino que además nos parece que es una ganancia no escuchar a Dios. Y hacer esto que estamos haciendo ahora, un rato de diálogo con Jesucristo, que nos preside del Sagrario, en algunas ocasiones parece precientífico, mítico, como de gente que no ha estudiado. Pues esto viene desde hace mucho tiempo atrás, pero bueno, Comte es el personaje como paradigmático de esta actitud, ¿no? Diciendo, bueno, la infancia es la religiosa, la adolescencia la filosófica y la madurez la científica, experimental, ¿no? Luego resulta que la ciencia experimental pues nos lleva también a guerras, a Hiroshima, Nagasaki, a tantas cosas que hemos visto. La ciencia no es mala, pero tampoco es la solución de todo y no se contrapone. Pero este mundo a veces le pone tanto ruido, como en el fondo es como si yo le subo el volumen al tema racional, hago que dejo de oír a Dios. De hecho, esos son los puntos duros de Benedicto XVI, explicar que es muy racional oír a Dios, que al fin y al cabo es el verbo, la palabra, la razón, el logos. Pero el mundo es sordo para Dios. Y nosotros podemos estar un poquito sordos. Sin embargo, de este modo nos falta una percepción decisiva. Nuestros sentidos interiores corren el peligro de atrofiarse. Al faltar esa percepción, queda limitado de un modo drástico y peligroso el radio de nuestra relación con la realidad en general. Vemos el mundo de un modo distorsionado, como el daltónico, no puede ver unos colores en concreto, y pues es famosa la anécdota en la obra de alguno que vestía muy raro, y hasta que la acompañaron a comprar ropa y era que descubrió que era daltónico, entonces veía las mezclas de otros colores, ¿no? Me parecía muy bonito el verde con el amarillo, ¿no? Y el rojo, todo junto en una sola paleta. Bueno, pues eso, pasa lo mismo con Dios. Uno se distorsiona y pierde la noción de realidad. Por eso se dice que los santos, dice Juan Pablo II, son los que más claramente entienden al hombre y entienden la realidad. Porque claro, lo ven con la perspectiva divina, lo ven con el amor de Dios, con la misericordia del Señor. Al faltar esa percepción queda limitado el radio de nuestra relación con la realidad en general. El horizonte de nuestra vida se reduce de modo preocupante. Pues pensemos en nuestra oración, Señor, ¿cómo estoy yo de agudeza auditiva? No vaya a ser que a veces también cuando uno compra un aparato nuevo o algo ahí, le ponen unos piticos o el examen pues, de la audiometría. Y hay cosas que suenan y uno no las oye. No vaya a ser que Dios esté hablando y yo no lo escuche. O que no tenga esa relación con el Señor. Aunque puede ser que me ponga a rezar, pero como que no estoy suficientemente dispuesto a escuchar lo que me dice. Sordos, tartamudos, porque no le terminamos de hablar, de contar nuestras cosas. Pongámonos en esa perspectiva y eso nos puede ayudar a entender este pasaje, a descubrir que el Señor puede venir a curarnos. Y qué bueno que con la ocasión de este rato de oración, pues también a nosotros se nos abrieran los oídos, se nos soltara la lengua para hablar con Dios. Es lo más importante que podemos hacer, hablar con el Señor. Es la manera más clara de conocernos, de conocerlo, de conocer el mundo. Por eso es tan importante la lectura del Evangelio, porque claramente Él nos anuncia. Piensa tú en este rato de oración, yo lo pienso también, Señor, ¿qué tanto te escucho? De pronto en mis ratos de oración no estoy como tan atento, de pronto leo, de pronto despacho, de pronto programo, de pronto, pues sí, digo algunas cosas, pero no escucho. Hay oraciones que son contemplativas, no necesitan decir nada, ni escuchar nada, porque ya es un grado tal que es como dos enamorados, a veces se quieren tanto que no necesitan decirse nada, con una mirada se lo dicen todo. Pero bueno, para llegar a ese nivel hace falta haberse dicho mucho las cosas, ¿no? Lo que siento, lo que experimento, lo que me pasa, lo que percibo, lo que me parece, y eso ponerlo en confrontación con el otro. Pues en el matrimonio es muy importante la comunicación, que no pienses que estoy pensando lo que yo no pienso o que estoy diciendo lo que yo no digo, y al contrario, pues con Dios con mayor razón, que lo escuchemos. Bueno, ya con esa primera idea
hemos ganado el año, nos ha servido este rato de oración pensar en esto. Que me ves, que me oyes, le decimos al comienzo de la meditación. Señor, creo que me ves, creo que me oyes. Quiero verte, quiero oírte. En este rato que llevamos ya de oración, Él está esperando que le decimos. Quizá ya se lo has dicho: Señor, ayúdame a verte, Señor, ayúdame a oírte, Señor, ábreme los oídos, Señor, suéltame la lengua. Y entonces por eso decíamos que se relaciona espiritualmente con esas virtudes de la sinceridad, de la docilidad. En concreto, en un medio de formación maravilloso que es la dirección espiritual y la confesión sacramental. Se trata de una posibilidad que nos ofrece la Iglesia, con la que nos favorece la conversión frecuente. El Papa Francisco la describe como el acompañamiento personal de los procesos de crecimiento. La Iglesia ofrece, como uno de sus grandes recursos espirituales, el acompañamiento. Porque no es bueno ir solo. Uno necesita que alguien le acompañe y le diga: me parece bien, parece acertado, me parece un poco desadecuado, inadecuado, esto claramente es un error, estoy leyendo Crimen y Castigo, y claro, uno ve una conciencia totalmente perturbada, entonces que ya ve el mundo muy raro, ¿no? Y una persona que le está diciendo algo sencillo, pues este hombre lo enrevesa, lo torpedea, porque claro, está turbado por la culpa, ¿no? Por su pecado. Pues a nosotros nos puede pasar igual. Por eso es tan bueno Dostoyevsky, porque es un retrato de la espiritualidad, del alma humana. Y entonces todos somos un poquito Raskolnikov, ¿no? Todos tenemos ahí maneras de entender las cosas de modo que nos favorezcan, o al contrario, patológicamente enredar lo que es claro. Entonces por eso es tan bueno hablar, ¿no? Soltar lo que tenemos por dentro y que nos diga: mira, eso es lo que es una soberbia morrocotuda, o eso es lo que estás pasando, es una enfermedad, tú lo que estás es deprimido, o tú lo que tienes es que estás muy bien y lo que estás pensando pues es una maravilla, o eso que estás diciendo, pues efectivamente llevo rato pensando y diciendo desde no te habías dado cuenta, pero no lo que es que hay una cuenta. Bueno, pues confrontarlo, eso es muy bueno, que aparezcan acompañamiento personal de procesos de crecimiento. En una civilización paradójicamente herida de anonimato, dice el Papa Francisco, y a la vez obsesionada por los detalles de la vida de los demás, impudorosamente enferma de curiosidad malsana, la Iglesia necesita la mirada cercana para contemplar, para conmoverse, para detenerse ante el otro, cuantas veces sea necesario. El Papa lo ofrece, esta es la primera exhortación suya en la que hace como la explicación de su programa de gobierno, de acuerdo con lo que se dijo en las conferencias generales antes de ser elegido. O sea, cuando es elegido Papa, simplemente, lo acaba de decir en la última entrevista que concedió, pues procura llevar a término, llevar a cabo, poner por obra lo que todos los cardenales dijeron antes: el próximo Papa debe hacer esto. Entonces una persona humilde entiende que Dios le pide, al ser elegido Papa, llevar a cabo aquello. Y si alguien quiere saber dónde está eso, el secreto es Evangelii Gaudium, una exhortación del Papa, la alegría del Evangelio. Y entonces, ¿cuál es uno de los puntos claves? La Iglesia ofrece la compañía, la cercanía, la mirada cercana, conmoverse, detenerse ante el otro cuantas veces sea necesario. En este mundo, los ministros ordenados y los demás agentes pastorales pueden hacer presente la fragancia de la presencia cercana de Jesús y su mirada personal. Alguien que nos escuche, alguien que nos hable, siempre en la Iglesia. Ese es uno de los grandes regalos que tiene la Iglesia. Estos días, hace un tiempo leí, después de la pandemia, ya casi un año, una biografía, que de hecho quedó en el prólogo del último libro de la Pasión de Jesús. Un iraní, no había sido ni siquiera muy buen musulmán, estaba en Estados Unidos, terminó de ateo, estudió filosofía, un caos, ¿no? Y se va a vivir con unos mormones, ahí termina leyendo un poquito el Evangelio, aquello le cambia la vida porque queda como conmovido por la figura de Jesucristo que padeció injustamente. Eso, él tenía mucha sensibilidad a esa figura del profeta que moría injustamente. Total que, bueno, por dentro pues tenía todos sus problemas como todos los tenemos. Está en Londres y sale del metro y ve una iglesia católica y una gente ahí adentro, y entonces entra.
y viendo, no sé, aquella paz, la riqueza de la liturgia, se echó a llorar. Y lloró la media hora que duró la misa. Y menos mal estaba atrás, la gente no se dio mucha cuenta, pero como que a veces hace falta, ¿no?, ese baño de lágrimas. Y entonces al final la gente sale, el padre estaba allá afuera esperando, pues lo saludó y vio que estaba mirando mucho una imagen de Benedicto XVI, que era el papa entonces reinante. Entonces el párroco vio que le dio la cara de ignorante a este y le dice, ese no es Dios. Entonces, no, tranquilo, eso lo sé, ¿no?, hasta allá me llega la cultura. Pero ese fue el inicio de todo un proceso de conversión, ahora es católico, el libro se llama A Sangre y Fuego. Pero pensaba en esto, ¿no?, cómo aquel capellán, aquel párroco, aquella iglesia fue el medio del que Dios se sirvió para que aquella persona cumpliera su itinerario, ¿no?, su itinerario de conversión. Bueno, esto pasó en Londres, pasa en Japón, pasa en Sudáfrica, pasa en Bogotá. La iglesia está siempre ofreciendo la fragancia de la presencia cercana de Jesús y su mirada personal. Y entonces esto es un medio de formación muy interesante, la dirección espiritual, que comienza en muchas ocasiones por la confesión sacramental. Es muy bueno confesarse con frecuencia, poner como limpio en la conciencia, confrontar nuestras opiniones con las del ministro ordenado, que pues nos ayuda. Puede ser que alguien diga, estoy en pecado porque maté una mosca y el quinto mandamiento es no matar. Entonces, bueno, pues tampoco se trata de eso. O quien diga que, bueno, pues sí, yo he matado como 30.000, pero eran ricos. Entonces el que mata ricos no hay ningún problema. Lo malo es matar pobres. Espérate, cualquier ser humano, sea rico o pobre. Bueno, hace falta confrontar. Uno a veces tiene unos rayones ahí o unas faltas de información. Entonces todo eso orienta, forma la conciencia. Obviamente también se puede estudiar por su propia cuenta y enriquecer pues el acervo, digamos, científico-moral. Pero la dirección espiritual, la confesión sacramental ayuda mucho a formar la conciencia, a hacer presente la fragancia de la presencia cercana de Jesús. Entonces la dirección espiritual en la cual se nos habla y en la cual nosotros hablamos, para la cual es importante no estar sordos ni tartamudos, hace como presente esa mirada conmovedora, esa mirada conmovida que hace presente a Jesús. Y se remonta hasta el comienzo, uno lo ve en el Evangelio, ¿no?, cuando él mismo charlaba con cada uno de sus apóstoles, como vemos con San Pedro después de la resurrección, que es un pasaje bellísimo. Eso de Pedro lo ha negado 3 veces, incluso es como una especie de añadido. El Evangelio de San Juan se acaba en el capítulo 20. Dice, ahí se acabó. Y luego dice, bueno, la otra vez estaban pescando y como que el autor del cuarto Evangelio no quiere irse sin terminar de explicar esa dirección espiritual de Jesús con Pedro. Jesús resucitado, cuando le confirma el encargo de apacentar las ovejas a pesar de las traiciones del Jueves Santo. Agradezcámosle al Señor en nuestra oración esa posibilidad maravillosa de avanzar en el camino de nuestra identificación con Él. Hay un autor que dice, qué felicidad tener a alguien con quien hablar como contigo mismo. Qué felicidad tener a alguien a quien no temas confesar tus eventuales fallos, a quien puedas revelar sin rubor tus posibles progresos en la vida espiritual. A veces la sinceridad, pues para decir uno que ha hecho cosas malas, pues tampoco a veces cuesta mucho, pero otras veces pues en el mundo así somos y ya uno se acostumbra a decir, no, esta vez me costó esto, esta vez me costó esta otra, ¿te acuerdas que te había dicho esto? Pues volví a meter la pata. Y a veces la sinceridad cuesta más es para decir, hombre, vi esta cosa buena, o veo que el Señor me está llevando por aquí, una cosa en que uno queda como bien, o como que queda como bonita. A quien puedas confiar todos los secretos de tu corazón y comunicarle tus proyectos. Cada vez que acudimos a la dirección espiritual, recomendaba a San José María que acudamos con la conciencia de que es el mismo Jesucristo el que nos escucha. ¿Ustedes se imaginan que uno pudiera tener esa ocasión? No, por ejemplo, el Papa también. Qué bueno poder hablar con el Papa. Si uno le dijera, tiene 15 minutos de audiencia con el Papa, pues lo prepararía muy bien. ¿Qué le voy a decir? Pues, las preguntas, ¿no? Estos días oía una meditación de un sacerdote pues muy mayor, maduro, contaba de un encuentro que había tenido con don Álvaro del Portillo y entonces empezaba a decirle las preguntas que le hacía. Yo quedaba maravillado, pues desde luego de las respuestas del beato, pero sobre todo las preguntas de este hombre. Este hombre se preparó muy bien esa charla, ¿no? Con una profunda vida interior, entonces unas preguntas muy de fondo, ¿no? Muy de una persona que quiere avanzar. Bueno, pues la dirección espiritual es eso,
prepararse como para hablar con Jesucristo. Si nos encontramos con Jesucristo, ¿qué le diríamos? Nuestras grandes inquietudes, nuestras preocupaciones, nuestras alegrías, nuestras emociones, nuestros proyectos, y esperaríamos que nos dice Él, ¿no? También pues mostraríamos cómo lo estamos proyectando. Pues un poco así debe ser la dirección espiritual. Tener la conciencia, la fe de que Dios nos va a hablar a través de aquella persona, que es el instrumento idóneo que la Iglesia nos dispensa. Por eso es interesante acudir con puntualidad. Un propósito de este rato de oración sería cuadrar un tiempo de dirección espiritual periódico. Todos los miércoles a las 2 de la tarde, cada 15 días los jueves a las 4, pero uno ya sabe. Entonces uno la tiene en su agenda y es como ese repostar gasolina para tener fuerza para andar. Acudir a ella con puntualidad, tampoco es haciendo cosas raras, ¿no? Pues uno se puede ir a plaza en la plaza, no pasa nada, pero sabiendo que uno tiene ahí el momento previsto, preparando en la oración lo que comentaremos. No es como sentarse ahí y decir pasó tal cosa y tal cosa, sino uno lo habla cuando dice en la oración: Señor, ¿qué quieres de mí? Uno va llevando como pues también las riendas de su vida. Y de hecho estamos insistiendo mucho en el tema hay un libro que acaba de salir, se llama Formar personas libres. No voy a que me digan qué hacer, ¿no? Y uno como director espiritual tampoco va a decir, bueno, a ti estas 3 cosas, a ti estas otras 3. No, Señor, ¿qué le quieres de esta? ¿Y qué te ha dicho el Señor a ti? No, pues yo he pensado que esta semana tal cosa. Efectivamente, ve por ahí. Y el Espíritu Santo al director le sugiere alguna cosita, ¿no? Un matiz, o insistir en algo, o decir, mira, eso no es tan importante, me parece a mí, sino esto otro. Pero San José María decía, hay mucho de autodeterminación en la vida espiritual. Entonces uno dice, ¿qué te has autodeterminado en tu vida espiritual? Hablándolo con el Señor en la oración. Y uno en la dirección espiritual va a decir, pues mira, en la oración he visto que me estoy fallando, pues hombre, que me he levantado 7 días tarde, quiere que mi problema parece que fuera de resiedumbre. Pues quizá el otro pregunta, ¿a qué horas te estás acostando? No, pues a las 2 de la mañana. Entonces, no, pues tu problema es de acostarte temprano. O de pronto sí, no, me estoy acostando a las 9 y tal, y ganando tardísimo, entonces me cae de resiedumbre, pues me en particular en eso. Pero que sea yo, como agente libre, protagonista de mi vida espiritual, el que vaya por delante, el que lo diga, ¿no? Autodeterminado con Dios, veo que Dios me pide esto, o quiero ofrecerle a Dios esto, y lo comenta uno en la dirección espiritual para que no sea un capricho. Y de esa manera, en la medida en que la preparamos en la oración, la llevamos preparada, entonces saldrá breve, concisa, porque mira, he visto que mi problema es de templanza porque esta semana me he levantado tarde 7 días. Ya, está hecho el diagnóstico. Una persona que no prepara dice, mira, es que tú sabes que hay una serie ahora en Netflix muy buena que trata de unos abogados, tal. Sí, pues yo leí el primer capítulo, uno que es que él mata a no sé quién, y ¿tú qué es lo que me quieres contar? Pero como no lo ha preparado, entonces lo que quiere decir que el lunes acostó tarde viendo Netflix, que el martes se acostó tarde jugando fútbol, que el miércoles se acostó temprano. O sea, lo que quería decir es que se ha levantado tarde toda la semana, pero como no lo preparó, entonces echa un cuento larguísimo, ¿no? Y mira, me he levantado tarde, ¿listo? Muy bien, entonces, y el examen particular quiero poner en el minuto heroico por la mañana, para levantarme pronto. Maravilloso, ya, en 3 minutos se dijo eso. Breve, concisa, profunda, eficaz. Y una de las virtudes más importantes, junto con la docilidad para hacer propios los consejos y llevarlos a la práctica, es la sinceridad. Una virtud opuesta a esa mudez, ¿no? El que alguna vez contaban una anécdota, sí, no es anécdota, es un cuento, pues, de una persona que se iba a confesar y se veía como desde fuera, en esa época en que estaban los confesionarios, y la gente podía confesar en el confesionario porque no había COVID, que iba botando como lagartijitas, ¿no? Se contaba un pecadito y salía, pero de pronto iba a contar un pecadote y entonces salía como un sapo ahí por la boca. Pero lo peor es que intentaba como salir así bien feo y cuando ya estaba en la mitad del estómago se devolvía, no lo terminaba de botar. Entonces es como la manera gráfica cuando se explica lo de botar el sapo. Si no va a decir que cometió 40 adulterios, cometí 40 adulterios. Ya, lo dije. Puede ser que uno diga, no, lo que voy a decirte es que la verdad me da mucha vergüenza porque es un animal.
Y bueno, gente que ha cometido 40 adulterios en la historia, son millones, ¿no? Pues, Nerón, no sé qué, pues, pero eso no más de los millones, no preocupa a nadie, Dios te perdona, yo te absuelvo de tus pecados, vete en paz. Y uno queda como nuevo, pero es verdad que a uno le cuesta decir eso. Pues, un ejemplo bobo, no exagerado, que lo decía San José María. Bueno, pues lo cuenta uno y ya está, ¿no? Pero entonces tener esa sinceridad, esa es la virtud, ¿no? Don Javier se lo oímos decir muchas veces en el anterior prelado de la obra, era San José María, lo de tocar el violón. Uno va a tocar el violín y toca el violón, pues mete la pata. Pues no, entonces Don Javier siempre decía, no tiene por qué suceder, ¿no? Tampoco es como que no tiene por qué suceder, pero si sucede, uno va y saca la pata. Cuando venía uno de los primeros numerarios que vino a Colombia, San José María lo vio y le dio pues unos consejos. Y uno de los consejos que le dio es, mira, no te pido que no metas la pata, porque la vas a meter, no le digas que te vas a equivocar. Y uno se escandaliza de que se equivoca, nos equivocamos todos, es más, varias veces al día. Entonces mira, no te pido que no te equivoques, sino que no metas la pata, sino que la saques con elegancia. Sacar la pata con elegancia. Entonces, una manera de sacar las patas con elegancia es decirlo con sinceridad en la dirección espiritual. Metí la pata en esta cosa. Ah, bueno, ¿ya te confesaste? No, bueno, ya me confieso. Y entonces ya saco la pata. ¿Cómo sacar la pata con elegancia? Decirlo en la dirección espiritual y confesarse, si es pecado. Ya. Y volver a empezar. La vida del cristiano es comenzar y recomenzar. Muchas veces. A meter la pata y volver a sacar. Y que el último día, o sea, que la última acción no sea meter la pata. Bueno, y si fuera a meter la pata la última acción, si uno se muere pues robando un banco, pues que ahí sea decir, cuando ya se le está yendo el alma, decir, Dios mío, perdóname, metí la pata. Bueno, pues ahí se salva uno. Lo importante es que en el último momento uno pida perdón al Señor, procure cumplir su voluntad. Bueno, pues estoy mirando cómo estamos de tiempo. De esto se puede hablar mucho, pero yo creo que ya propósitos concretos han ido saliendo. Me gustaba pues mirar la escena, cómo termina, cuando el Señor entonces, ¿qué hace con aquel muchacho que se lo presenta? Que es de que es en otra parte, tal, pero bueno, tiene esa gallardía de presentarse y de dejarse moldear. Este es un milagro curioso, porque el Señor, hay gente a la que, de hecho se lo dicen que se lo llevan para que le imponga las manos. Hay gente a la que el Señor le impone las manos y se cura. No, con este se lo lleva a solas y hace una serie de gestos como pues milagrosos, gestos físicos. Le mete el dedo, le unta en los oídos, le unta su dedo en saliva y le toca la lengua. Son gestos, algunos dicen que es como para suscitar la fe en el que le estaba viendo. Y le dice en una palabra pues del arameo, dice, efetá, ábrete. Entonces son gestos curativos que hablan de la gracia de Dios, eficaz, porque apenas le dice eso, el hombre empieza a cantar como de nada y empieza a oírlo todo. El que era sordo y tartamudo empezó a oír y a hablar. Se cumplió la profecía de la primera lectura. Siempre la primera lectura va de acuerdo con el Salmo. Entonces dice Isaías, sed fuertes, no temáis, que aquí está vuestro Dios. Llega el desquite, viene Dios en persona y os salvará. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán, saltará el cojo como un ciervo, cantará la lengua del mudo, porque han brotado aguas en el desierto y corrientes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque, bájale un poquito, por favor. El suelo en sediento en manantial. En el lugar donde se echan los chacales habrá hierbas, cañas y juncos. Jesucristo está mostrando con este hecho que se está cumpliendo esas profecías de siglos atrás. En los ojos de los ciegos se despegan, los oídos de los sordos se abren, cantan la lengua del mudo. Bueno, pues Jesús ahí lo vemos dedicado a servir a los demás. Volviendo a Benedicto XVI decía, lo que allí se nos relata es algo excepcional, pero no es un hecho del pasado lejano. Eso mismo lo realiza Jesús, a menudo, de modo nuevo, también hoy. Es lo que hace cuando ha salido el tema, cuando nos confesamos. Jesús nos dice, no dice, dice, yo te absuelvo, y aquello desaparece. Y entonces, pues lo importante es hablar
y decir las cosas para que se nos abran los oídos para poder escuchar lo que nos dice. Eso mismo que dijo Jesús al sordo mudo, nos lo dijeron a nosotros cuando nos bautizamos. Hay un gesto, un rito muy bonito que es esto también, ¿no? Como de la apertura para hacernos capaces de escuchar a Dios y para devolvernos la posibilidad de hablarle a Él. En el fondo esto se perdió por el pecado original. En el bautismo, como se nos perdona el pecado original, se representa con ese signo. El bautismo abre un camino, es un acontecimiento, no tiene nada de mágico. Nos introduce en la comunidad de los que pueden escuchar y hablar, en la comunión con Jesús mismo, el único que ha visto a Dios y que por siguiente pudo hablar con Él. Mediante la fe, Jesús quiere compartir con nosotros ese ver, esa capacidad de ver a Dios, esa capacidad de escuchar al Padre, de hablar con Él, en la oración, en los sacramentos, en la Eucaristía y en la confesión. Bueno, San Jerónimo comenta, para ir terminando, que mirando este milagro se dan cuenta que en un solo hombre el Señor hizo 3 prodigios. Lo curó, le permitió escuchar y le permitió hablar. Lo que hizo entonces exteriormente lo hace todos los días en la conversión de los pecadores, que después de verse libres del demonio en la confesión, reciben la luz de la fe y consagran su lengua, que antes no era capaz de hablar, a las alabanzas divinas. Bueno, pues acudamos a la Santísima Virgen, ella que tenía un alma fina, delicada, pura, limpísima, porque siempre estaba en diálogo franco y amoroso con Dios, con ese Dios que era su Padre, su Hijo y su Esposo. Pidámosle que nos ayude a vencer ese demonio mudo. En otras ocasiones aparece, no es que fuera sordo o mudo, sino que estaba mudo por el demonio, y el Señor le hace un exorcismo y le saca ese demonio que no lo dejaba hablar. Bueno, que nos ayude a vencer el demonio mudo por medio de la sinceridad salvaje, educada, inmediata, con Dios, con nosotros mismos y con quienes dirigen nuestra alma. Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación, te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.